Buen mediodía, feliz día de la patria. Gastón, ¿cómo andás? Feliz día de la patria, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo te ¿Cómo va, anda la Gastón? República de Rodríguez? Siempre nos carga la República Rodríguez, me recarga, porque dice, viste, que todo pasa por acá a veces, viste, lo bueno y lo malo, ¿no? Y tenemos la mejor pizza. ¿La qué? Tenemos la mejor pizza. ¿Cuál? Ah, claro, Es vos de sabías Es que... de General Rodríguez la mejor pizza. Sabías, esa no la sabía, Gastón. Nunca te la conté. ¿Cómo es? La El mejor gan- pizza salió, se hizo un campeonato de pizzas y General Rodríguez ganó, tiene la mejor pizza del país. Es de General Rodríguez. ¿Viste? Eso hay que reivindicarlo, eso hay que trabajarlo desde el punto de vista turístico, es fabuloso, es No un te, hagas polo gastronómico. no te hagas problema que tiene buena plata el dueño de Gusto. Gusto se llama la cocina, no sabe lo que vende. Sí, sí. No, igual es rica, está claro. Sí, 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 a mí no sí. me gusta la pizza con mucha masa porque soy más acá, viste, esa más muy italiana. No, media masa, la pizza grande, eso es Tu fuerte. mi debilidad. ¿En serio? Sí, No, a mí sí, la mi piedra. debilidad. Pizza media masa grasosa, con mucho queso, mozzarella, por favor, Esa es. Mucho queso y que sea con salsa, bastante cebolla abajo y tomate, queda riquísimo la mozzarella de arriba. Pero sobre todo grasosa, que esté grasosa. No me Exactamente, vengan con pizza diet, a la tomamos una piedra, pastillita para el light. colesterol. Eso no es pizza. Eso que le ponen rúcula, todas esas cosas verdes arriba. No, ya no fuimos al carajo, es una pizza vegana. Rúcula, eso es pizza vegana. No va. Yo soy como Horacio No. Guaraní, en un programa con Mirta estaba una artista, creo que Nacha Guevara, estaba, no sé, viste cómo es Nacha. Y el Guaraní dice, no, dice, a mí me gustan los chinchulines, la mollera. La otra estaba hablando de los brócolis deshidratados y no sé qué. Y te le mandó los chinchos, la molleja, ¿viste? Yo soy igual, ¿viste? Qué maní con la... Chorizo era lo de antes, ahora que está barato el cerdo, ahora vienen chorizos teóricamente buenos para el mercado, pero chorizo era el que chorreaba mal hace unos años, que era mitad carne y mitad chorizo, ¿viste? Claro. Cuando el chorizo era caro, ese eran los chorizos. Ahora ya hay casi hasta... Se han moderado el tenor graso del chorizo, ya es una cosa de loco. Sí, un día patrio. Pregunta, ¿chorizo bombón o a la rueda? A la rueda. Sí, a la rueda está bien a la rueda. Si tiene gusto de chorizo, está bien a la rueda, sí. Y bombón no te da. Eso, viste que ahora hay morcillita bombón, choricito bombón. No, sí, todo. No, pero eso es otra cosa. Eso no es para el sándwich, ni es para la picada previa al... Eso es otra cosa. Eso va en otro contexto, en otro plano. Inclusive muchas veces se come en lugares medio paquete. Sí, lugares de cajetilla. En otro contexto. Esas parrillas, lugares de cajetilla, esas parrillas, ¿viste? Para comer un chorizo tenés una ferretería de cubierto que no sabés para qué carajo todo eso, ¿viste? Tenés 6 cubiertos a la derecha, 6 cubiertos a la izquierda. ¿Para comer un chorizo tanto fierro, decís vos? Que vaya a hacer la toma del poder, ¿no? Bueno, eso es... No, Bueno, Gastón, entramos al Sí. reportaje hoy. Mirá, pasó Nahuel Baber, recién Daniel de Santi. La idea era de este programa es ver y hacer un análisis del 25 de mayo, esa revolución que arrancó en 1810, o por ahí antes, Sí. y se fue dando hasta 1816. Y después para muchos sectores nuestros que es una revolución constante, ¿no? De ida y vuelta, de avanzada, retroceso, de colonia, patria sí, colonia no. Y el debate era un poco eso, y analizar con vos, te gusta muchísimo la historia, de cómo lo ves, y en qué etapa por ahí estamos de ese avance y retroceso de patria sí, colonia no. Buenísimo. Mira, bueno que planteás de empezar de antes de la Revolución de Mayo, del Cabildo Abierto o de la autoconvocatoria del 21, porque ¿qué pasó el 21? El 21 de mayo, unos días antes de la Revolución de Mayo, se juntaron los vecinos y dijeron, che, paremos la moto acá porque parece que vino alguien y dijo, de algún barco habrá bajado alguien y dijo, la Junta de Sevilla se cayó. ¿Qué es la Junta de Sevilla? Era el gobierno de España, el Fernando VII ya no existía más, y entonces dijo, che, pero acá tenemos un virrey que está pintado, porque al virrey lo puso el Kia S, el español, Fernando VII. Entonces, ¿cómo este virrey, que era Baltasar Cisneros? Cisnero. Claro, por eso Baltasar Cisneros dijo, aparentemente este tipo ya, el poder que le había dado el poder a él
se ha caído, entonces hay que elegir un nuevo gobierno. Empiezan a deliberar el 21, se juntan ahí en la puerta del Cabildo, lo que era el Congreso y la Justicia, la sede del gobierno, todo estaba en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Se juntan ahí y un grupo que se autodenomina los chisperos, que son un grupo enfierrado, que van gente con sus armas de las casas y apretan, presionan, se insubordinan al poder dado por Fernando VII, que ya, como dije recién, había caído. Entonces ahí habían unos paquetes vecinos, paquetes, pero que tenían ideas liberales no como los liberales de Macri, sino liberales rusonianas, liberales de esa época que pensaban en constituciones y en democracia de otra manera, democracias participativas y gobiernos autocentrados, gobiernos legítimos. Entonces, ese grupo, French y Beruti y otros se juntan y generan como una convulsión política, una suerte de insubordinación, una rebelión. Ahí pasa que, claro, habían tenido un antecedente en la Argentina, mejor dicho, de esta zona, lo que después fueron las Provincias Unidas del Río de la Plata, la zona del virreinato de Buenos Aires. Sí. Era una vida, imagínate vos, 400 años donde no pasaba nada, era una pequeña localidad con pocos eventos políticos. El último gran evento político habían sido las invasiones inglesas, que habían acelerado este momento, pero antes había sido quizás la nominación de la zona en 1771 como virreinato del Río de la Plata. Antes pertenecíamos al virreinato del Perú, con lo cual no había una noticia generada en la zona nunca. La política en la zona era ejercida por muy pocos vecinos ilustres, gente con plata, comerciantes españoles o ingleses que hacían la política de conspirar contra los comerciantes españoles, porque acá era una política de conspiración entre ingleses y españoles, donde los criollos no opinaban nada. Pero vinieron las invasiones inglesas, 1806 y 1807, y ahí se armó un quilombo. ¿Por qué? Porque el virrey había sido Cisneros, y se va a Córdoba, se esconde. Entonces queda Liniers. A Liniers lo eligen. Es el primer evento de elección cabildante, digamos, el primer evento de elección con cierta legitimidad local de un dirigente, de un representante de los criollos, porque además Liniers se la había bancado frente a los ingleses, había tenido una actitud patriótica y responsable frente a los ingleses, y se puso al frente de las milicias criollas de la ciudad de Buenos Aires y los parajes de alrededor, que habían resistido a los ingleses. Entonces, claro, a Liniers lo habían destituido. Los criollos. Digo, esto sirve porque hay que acordarse entonces que el 21 de mayo la gente estaba caliente porque habían volteado a Liniers, que era la única vez que se había votado, elegido entre los criollos, vuelvo a decir, los criollos con propiedades, los esclavos, los negros, y los gauchos no votaban. No el obrero. Eso no votaban nunca. Claro. En ese momento no había la categoría de obrero, pero digamos, los gauchos, los que sí fainaban las vacas, las negras que limpiaban la ropa de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, esos no votaban. Votaron a Liniers los del Cabildo. Los cabildantes eran los dirigentes, el sector medio y alto de la ciudad de Buenos Aires, pero esos habían elegido a Liniers. ¿La burguesía sería, no? Que había, claro, sí, una zona, un sector de comerciante, propietario, un porcentaje menor, digamos, pero criollo, de los habitantes de la zona. Esos habían elegido a Liniers. Entonces, claro, cuando lo voltean a Liniers en 1808, 1809, hay un cierto hay un enojo de los sectores criollos que quieren ser dirigentes, porque están repodidos ya de que los españoles lo dirigen, le manden
dirigente virreyes, digamos, de allá. El tema había sucedido que en Montevideo, el virrey de Montevideo, de Lío, había liberado a los que habían ido presos a Carmen de Patagones, habían sido liberados por Montevideo, siempre Montevideo jugando en contra de los intereses de Buenos Aires, conspirando con los ingleses o con los grandes de España. Entonces acá habían volteado a Liniers en una conspiración entre De Lío y los criollos de Álzaga. Acá la figura importante es de Álzaga, que es el primer oligarca, digamos, con poder de la zona, y esos voltean a Liniers. Entonces había como un clima ya, se había politizado la criollada de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la colonia sería, va. No, la colonia, y además hay que tener presente, el 25 de mayo, pero el 1809, sí, o sea, un año antes, clavado O'Clock, había sido ejecutado Túpac Amaru 2 o 3, no me acuerdo, Gabriel Condorcanqui, que es el último líder de una rebelión indígena en lo que era también el virreinato del Río de la Plata, pero al norte. Eso la historiografía oficial lo esconde, porque quiere poner siempre que el centro de la revolución está en la ciudad de Buenos Aires, que si bien este evento es importante, lo importante es que venía habiendo un proceso revolucionario, un proceso de rebelión, no solamente anticolonial, sino fundamentalmente clasista o indigenista, mejor dicho, en el norte argentino, en el norte, lo que hoy es el norte argentino, mejor dicho, ya tampoco es el norte argentino, porque esa zona es Bolivia, Alto Perú, pero que en ese momento pertenecía al Río de la Plata, porque esto era lo mismo. Entonces ahí había habido insurrecciones y habían terminado con el fusilamiento de Gabriel Condorcanqui un año antes, y de ahí venían con la experiencia tipos como Castelli, Monteagudo, que habían estudiado, porque ellos habían estudiado y eran de Monteagudo, sobre todo, sí, era de Charcas, de Chuquisaca, que esa ciudad se llamaba La Plata en ese momento, después unos años antes, se había llamado La Plata, y digo esto para los platenses, que los platenses piensan que se llama La Plata por otra cosa, y es porque justamente la ciudad importante del virreinato del Río de la Plata, donde había nacido la revolución, era Chuquisaca, sí, y eso sucede que un año antes. Entonces, la revolución del 21 de mayo, no es el 25, del 21 de mayo de 1810, está emparentada con la revolución indigenista del norte argentino, vuelvo a decir, del Alto Perú, y tenía el antecedente de la volteada a Liniers por parte de Álzaga y de Lío, que eran conspiradores pro-españoles, pro-británicos, habían sido hasta el momento en la zona. Entonces acá hay una revolución popular en el sentido de que aunque eran los cabildantes los que manejaron el cabildo del 21, la autoconvocatoria, French y Beruti, lo interesante es que ese French y Beruti eran todos los chisperos, tenían esas ideas rusonianas, liberales en términos, no liberales como Macri, pero tenían las ideas indigenistas del alzamiento que había sucedido en el Alto Perú y que había sido fusilados todos. Ahí está la figura de Juana Zurduy, Padilla, que termina así, ¿no es cierto?, en fusilamientos masivos. Entonces, eso sirve como ejemplo de que hay una situación que se da en la región, que no es un alzamiento con escarapelitas y preguntándose ahora qué haremos, bueno, juntémonos entre todos. No había escarapela entonces, una junta de gobierno. No había cinta celeste y blanca. La junta de gobierno surge porque es un proceso revolucionario que viene gestándose antes. Sí, Gastón, entonces no existía la cintita celeste y blanca, me mintieron el Villique. Porque y encima el celeste y blanco tampoco fue por Belgrano. Claro, aparentemente la cintita era roja y blanca, que eran colores que identificaban justamente roja y amarilla, que eran justamente una escarapela española, con los colores españoles, bien, no sé, eso
Eso está No, pero hoy escuché un siempre historiador. en duda, ¿viste? Hoy escuché un historiador que tampoco el color de la bandera es como dice que Belgrano miró al cielo todo, que sino la celeste y blanca, el que plantea el color es Mariano Moreno y es al año posterior del 25 de mayo de 810 o casi al año, no sé qué, que eran los colores. O sea que los colores tampoco se le había cruzado a Belgrano, sí hacer la bandera, pero porque era para tener un símbolo de guerra, pero cosa que Sí, a es veces... azul y blanca. Sí, era azul y blanca porque los Celeste. colores, los Borbones y la Junta de Sevilla era azul y blanca. Ajá. Y si es roja y amarilla era porque era los colores que identificaban en ese momento A España. A los Reyes Católicos. Claro, exactamente, lo que hoy después es España, pero Bueno, de esta reseña... así que eso está siempre en duda, la verdad que ese es un dato que ha quedado con el tiempo como importante, pero el dato principal acá es que más que con escarapelas fueron con trabucos y con elementos punzocortantes y con armas de fuego para exigir al virrey y a las autoridades del cabildo de ese momento que se hiciera una junta de gobierno. Hay mucho debate, hay fraude en ese momento. El 22 cuentan los votos del 21 y bueno, y dicen, sí, bueno, ganó la oposición, pero hay discusión hasta el 25, hay una discusión sobre cuáles eran los números de la elección de los vecinos de la zona que habían sido electos, y por supuesto después termina habiendo por eso que decían, el pueblo quiere saber, el pueblo quiere saber, el pueblo quiere saber, terminen de contar los votos y queremos saber. Sí, pero ahí no estaba el abuelo de Grondona, ¿no? Están cagando, ¿eh? Ahí no estaba el abuelo de Grondona, viste que en la AFA cuando hubo que contar los votos estaba... La urna de Grondona te dice ahí, porque por ahí no... Claro. Sí. Estaban contando entre gallo y medianoche, entre votos y roscas, estaban viendo a ver cómo salían de ese intríngulis, sobre todo tratando de ganar tiempo los realistas, o mejor dicho, los vecinos, como de Álzaga y otros que eran los amigotes de los españoles y tenían, por supuesto, intereses con España, porque justamente los administradores del poder local, que habían sido nominados por los españoles, tenían la capacidad de administrar, o sea, eran los administradores de la economía de la zona, que ustedes saben que no era libre, sino que todo lo que se comerciaba en el Virreinato del Río de la Plata debía venir de España. Ajá. Y la lucha era con el tráfico que venía de Montevideo, que eran los productos franceses e ingleses que gustaba consumir la aristocracia local. Pero entonces, como la economía era cerrada, los administradores locales que nominaban los españoles eran los que se beneficiaban con el comercio de productos españoles. Bueno, había un prócer ahí. Bueno. Había un prócer ahí que hasta hace poco fue ministro de la dictadura, que era el abuelo de Martínez de Oz, tatarabuelo, que era contrabandista en esa época. Bueno, Martínez de Oz, la primera sociedad rural era contrabandista en esa época. Según claro, por eso. Así que... Claro, contrabandeaban carne, charqui fundamentalmente, y la primera sociedad rural que se funda en la Argentina, que no tiene continuidad con esta sociedad rural, pero se llaman igual, porque en algún momento se disuelve, y consta en los libros de acta, se vuelve a fundar posteriormente, pero la primera sociedad rural, el presidente fue un Martínez de Oz, que se funda en la época de Rivadavia, unos años posteriores a esto que estamos diciendo, y que justamente sirve porque caído el instituto del Cabildo, había después de la primera junta y una serie de instituciones que se ponen en marcha hasta el directorio. Rivadavia con el directorio es director supremo, necesita vecinos con instituciones y grupos afines, entonces ayuda a fundar la sociedad rural. Y porque él larga una ley, la ley de enfiteusis, que reparte tierras a los amigos, constituye el primer núcleo oligárquico con propiedad privada, porque hasta el momento era todo propiedad del Estado, era propiedad del virreinato, que pasa a ser del nacional. Entonces los primeros oligarcas con posesiones grandes se organizan en la primera sociedad rural, y el primer jefe de esa sociedad rural, surgido de la ley de enfiteusis rivadaviana, es un tal Martínez de Oz, que es un pariente lejano de este degenerado que se murió hace unos años. Y que Dios lo tenga la gloria. Gastón,
estamos transmitiendo por WhatsApp, ¿viste? Porque el tema de... a donde vive Gastón, ¿viste? Te decía, no hay línea entonces en internet, así que le demos los 2 segundos, te decía, para que les pueda escuchar. Listo, ¿Viste? Que hay un delay en WhatsApp. Pero bueno, ahora te introduzco a 2020 y bueno, Paulo siempre quiere debatir con vos porque él sigue tus escritos, todo, porque, bueno, Paulo siempre lo decide, yo soy un comunista, trotskista, pero él entiende y respeta que nunca pudo por ahí el partido intervenir en la clase trabajadora como lo tiene el peronismo, y que esta fortaleza que tiene el peronismo siempre lo ponemos en debate en estos programas. Me dice, cuando llega al cuello de botella, ustedes quedan apretados entre capitalismo y conciliación de clase. Bueno, entonces te pongo ahí para saber cuál es el debate que tenemos siempre al aire acá en la radio, yo desde el peronismo y él desde su visión, y ahora ya te presento y Paulo te va a hacer las preguntas para que vos le puedas contestar desde la visión nuestra peronista, ¿no? Sí. Una pregunta, compañero. Yo fui uno de los votantes del Frente de Todos y cuando veo que por un lado se le plantea a Techín que es un miserable, y después cuando veo en un programa de C5N a Berkovich y me entero ahí de que se está subsidiando a Techín, al grupo Clarín para que paguen los sueldos, a Mastelone, acá me dicen los compañeros de la tierra, también se le estuvo dando plata para que banquen los sueldos, hay un contrasentido. Nosotros vemos que los 10.000 pesos a los sectores más populares no les llega, pero los compañeros que trabajan en esas empresas cobran los dos esos salarios. Y el que tiene que recibir los 10.000 pesos, el de abajo, el compañero que está en la lona, si es casado y con libreta de matrimonio, la señora no lo cobra. Esas contradicciones a veces me ponen un poco bastante molesto, ¿viste? Porque van degenerando. El compañero que salió anterior que vos, que también era del peronismo que está gobernando ahora, decía, no esmerilemos nuestro gobierno. Yo creo que esas acciones se autoesmerila el gobierno, al no ser para todo. O sea, queda claro que para los que tienen guita es rápida la cosa. Para los sectores populares tiene que ir por online, anotarse y demás, le piden análisis de orina, muestra de sangre y nunca llega a todos. Hasta el día de hoy, de 11 millones de compañeros que tienen que recibir esos 10.000 pesos, creo que quedan 3 millones que todavía no lo recibieron. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué siempre se traba en esa distribución? Sí, y además, mira, para sumar, pero además para restar en esta ecuación que vos haces. Te sumo que cuando empezó el IFE había quedado fuera, habían quedado 5 o 6 millones de argentinos fuera del IFE que caían en el universo, pero por distintos motivos no podían cobrar. Y ahora quedan 2 o 3 millones que hay que seguir incorporando. La pregunta es, ¿qué pasa con el papel del Estado en poder contener estas demandas? Porque lo único que muestra esto es que el Estado no tenía una base de datos real, eficiente, construida, mejor dicho, destruida como universo durante no solamente los años de Macri, sino inclusive a lo mejor, hay que contarlo también, unos cuantos antes. El ANSES, para una situación como esta, no tenía una base de datos de todos los argentinos que pudiera peinar o que pudiera contemplar para asignar una asignación, valga la redundancia, como esta, ¿no? Entonces, quiere decir que el Estado, no, si bien avanzó mucho respecto de otros estados y respecto de otras naciones que no tienen la forma de saber cuáles son los que tienen necesidades, nosotros hemos sido en ese sentido durante el gobierno de los primeros años de Cristina se puso en marcha un ANSES muy fuerte, y ese ANSES había quedado todavía inconcluso. Entonces hay una base de datos que no termina de estar lo suficientemente apta para poder asignar a cada argentino lo que se merece. Pensemos que, por ejemplo, los norteamericanos, para poder darle a los que necesitan apuntalar, afianzar, ayudar, tienen 2 mecanismos: o un cheque en forma directa, porque no saben quién es, pasa la gente a cobrar un cheque, o por el medio del seguro de desempleo para los trabajadores que van perdiendo el trabajo. Pero los que no tienen trabajo, Trump, el gobierno del Estado norteamericano, que se supone está con
mejores bases de datos, se suponía que tenía mejores condiciones, entrega un cheque y hay que ir y confrontar la información que uno tiene con el Estado para que sea derecho, sea sujeto de derecho del cheque este, que es abultado, por supuesto, para nosotros, porque es en dólares, y el dólar para nosotros está muy caro. Pero eso, digo, entonces es cierto, hay que trabajar más para que el ANSES pueda resolver este tema de terminar de incluir a los argentinos, que, vuelvo a decir, cuando arrancó esto, por eso cae Banoli, que no termina de resolver, entre otras cosas, una base de datos, entre otras cosas, no solamente esto, una base de datos eficiente. Y después eso, me parece que es eso, no sé si tenía que ver algo con lo que había planteado al principio sobre la conciliación de clases y qué sé yo, pero bueno. La pregunta es, ¿es necesario que se le dé una mano a Techin, a Mastelone, a todas las empresas estas multinacionales que siempre se la han llegado con pala, pero en estos 37 años de democracia, para no hablar solamente de Cristina, siempre, mirá, en el 83 Alfonsín tuvo que ayudar, porque la Serenísima apretó en su momento, porque se declaró en convocatoria de acreedor y tuvo el Estado a ponerle la guita para sacarla adelante. Y acá vuelve a pasar lo mismo con Techin, que tiene la capacidad de no solamente sacar la guita al exterior, de manejarte las manos en la Cámara de Diputados y Senadores, porque todos los pajes que tiene ahí al servicio de él levantan la mano, y nosotros encima lo tenemos que subsidiar. Me siento como un Estado bobo, ¿no? Que subsidiamos, claro, pero son cosas distintas. Subsidiamos a nuestro verdugo. Sí, el subsidio a Techin, digamos que a Techin le llega el subsidio por dos vías. Le llega el subsidio por vía pago de salarios de los trabajadores de Techin, que es Cider, que es Ternium, y el otro no me acuerdo, son las empresas de caño con costura, sin costura. Y le llega también, acá te profundizo y te acompaño, pero para después poner conflicto con esta tesis. También se la subsidia con el barril de petróleo, con precio sostén, a su empresa Tecpetrol en la Patagonia. Entonces hay Techin, el grupo Techin recibe subsidio por dos vías. Tiene varias bocas. Pero lo que nosotros tenemos que preguntar, además un subsidio de un barril a $53, cuando en realidad el costo de producción está en 45, 46, 40, depende del tipo de petróleo y de la cuenca. Pero la pregunta, lo que nosotros tenemos que hacer es, en este contexto, en esta relación de fuerza, en esta sociedad, ¿qué alianza social y política queremos construir para resolver un proceso de independencia? Porque lo que está en discusión en Argentina no solamente es la desigualdad, que es un elemento, es un tema fundamental, la desigualdad, la pobreza, el desempleo es un tema central, sino que el otro problema que tenemos es que la Argentina ha quedado muy relegada a la División Internacional del Trabajo respecto de otras naciones, de otros sistemas económicos, digamos, para no poner solamente en la nación, sino en la economía el problema. Y es que nosotros hoy no estamos produciendo con el desarrollo tecnológico necesario para completar el mercado interno, digamos, o resolver necesidades como puesto de trabajo, salario y producción de bienes y consumo, bienes de consumo para la población, bienes y servicios para la población. Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo que queremos hacer con Techin. Acá es un debate, no con nosotros, vos y yo, sino el pueblo argentino que quiere hacer. Si quiere tener una suerte de burguesía nacional productiva e industrial, o si no la queremos tener, porque nosotros, más que acordar con Techin, precio sostén, a Techin tenemos el otro elemento, que también que es el impuesto a la riqueza. Nosotros, usando esta empresa, nosotros tenemos que terminar de discutir, nos sirve como ejemplo para terminar de discutir el proyecto de país. Nosotros con Techin tenemos precio sostén, pago de sus salarios de los trabajadores, y por otro lado impuesto a la riqueza y a la vez retenciones, porque también hay en Techin una apuesta a la producción de productos primarios del campo, y entonces ahí cercanos al grupo Techin hay algunos que también pagan retenciones. Entonces
En torno de eso hay un debate profundo. Yo entiendo que el problema, que las tareas nacionales están irresueltas todavía, que nosotros tenemos que resolver el nivel de inclusión social también y de incorporación de trabajadores y trabajadoras que hoy están desempleados o en el marco de la economía popular al sistema productivo. Y que la Argentina en todas estas tareas tiene que resolver cuáles son contradicciones principales y cuáles son contradicciones no antagónicas, digamos, en términos de Mao, que te gusta el palo del marxismo-leninismo, digamos, que fue su tesis principal, la tesis acerca de la contradicción, donde definen que hay contradicciones principales y contradicciones secundarias. Como en el caso de... Sí, hoy nosotros en la Argentina hablamos de secundarias, qué sé yo, Irigoyen, Perón, esos son términos nuestros, pero no antagónica, porque bueno, supuestamente en tu tesis hay una idea de que hay contradicciones antagónicas entre, por ejemplo, burguesía y proletariado. Uh-huh. Y en nuestro concepto, en nuestra idea, hay contradicciones no antagónicas, si bien son contradicciones, no son antagónicas, porque no son contradicciones dialécticas donde uno tiene que eliminar al otro, porque no existe más, por lo menos en nuestra visión del mundo, la posibilidad de que el proletariado elimine la burguesía o la burguesía elimine el proletariado. Entonces acá nosotros tenemos que resolver si queremos un sistema productivo donde haya acumulación primaria de capital y que haya desarrollo en algunas áreas, tenemos que hacerlo con esos sectores de la burguesía o con el Estado. Si nosotros queremos que haya caño sin costura para la explotación de petróleo, que además, digamos, no sabemos si esta empresa es una empresa argentina o una empresa con, en el caso Techin, ¿no? O con su casa matriz en Luxemburgo, aparentemente estaba en Bélgica. Entonces, eso siempre está en debate. Pero nosotros tenemos que resolver si queremos tener caños sin costura o no. Y si estamos en condiciones hoy de poner en marcha todo lo que tenemos que poner en marcha para construir una nación soberana en materia de tecnología, para el desarrollo petrolero y para otros desarrollos, por ejemplo, gasoductos, oleoductos, etcétera, para lo que sirven los caños sin costura. Y yo entiendo que hay que negociar y acordar y rediscutir entre todos los argentinos y sobre todo con estos grupos económicos un lugar en la economía nacional. A mí me parece que, además teniendo en cuenta lo siguiente, la Argentina producía 100 millones de toneladas de cereales cuando se fue Cristina, y de ahí extraíamos retenciones para el desarrollo industrial y para complementar la economía, por ejemplo, para darle asignación universal por hijo a la gente, para poder sostener con cierta armonía un sistema desigual. Pero el tema es que hoy Argentina exporta 70 millones de toneladas de cereales, 30 millones menos de toneladas de cereales. Entonces, de ahí capturamos una renta mucho menor, porque además hay inclusive ilusión de cereales, ilusión de saldos exportables, porque se van por puertos paraguayos, por puertos extranjeros que no nos muestran los números, porque nosotros no tenemos el manejo de esos puertos, porque los barcos y barcazas paraguayas subfacturan lo que embarcan, porque nosotros no tenemos barcos argentinos. Entonces, a mí me parece que lo que está en discusión es el tipo de logística y de desarrollo energético y desarrollo industrial que son necesarios para la Argentina post pandemia, para la Argentina que viene. Donde yo no, te soy sincero, adelanto acá una polémica. Yo, si me tengo que pelear con estas empresas, me peleo en torno de darles un lugar en el mundo. Si no, a ver, lo que puede suceder es que alguien con también otro criterio de responsabilidad diga, bueno, mejor que se vaya Techin y que se vayan estas empresas porque no les quiero subsidiar nada. Yo, en principio, adelanto mi voto. Yo no creo que haya que subsidiarle a Techin. Pero el problema es si nosotros creemos que Techin, que Apache y otras empresas como de Bridas, Aluar, la producción de aluminio, estas empresas concentradas de mucha tecnología, importantes para el desarrollo productivo, si nosotros queremos que estén en la Argentina o queremos que se vayan, seguramente van a
países como los chinos, los norteamericanos, países europeos que van a decir, sí, que vengan con gusto, que vengan acá, y después vamos a decir, puta, no tenemos caños sin costura para poner en marcha los oleoductos y gasoductos o explotación petrolera que tenemos que tener. Entonces acá, más allá de si le pagás un laburito más, yo le diría a Don Roca, el jefe de Techín, hermano, no me despidas a la gente, si vos ganaste un montón, porque en realidad lo que viene acá es que YPF se va a quedar con el mercado porque el precio del petróleo se está cayendo y nosotros vamos a sostener YPF y vos vas a hacer, con otros amigotes, vos vas a ser parte del negocio que viene, pero no me pidas ni guita para que te pague los salarios, ni me pidas precio sostén del barril, porque las empresas norteamericanas se tienen que ir del mercado del petróleo. Entonces nos vamos a quedar los que tienen capitales en la Argentina, los que tienen bancos en la Argentina, los que tienen cuenta bancaria, mejor dicho, en la Argentina, y trabajan con trabajadores argentinos, y todos vamos a construir una unidad entre capital y trabajo para el desarrollo autónomo nacional de una logística extractiva, de una logística productiva, de una industria del petróleo y de lo que tengamos que desarrollar, pero entre argentinos. Entonces yo creo que ahí hay que cambiar la ecuación. No hay que pagarles aumento no hay que sostenerles el precio del barril, ni hay que sostenerles el pago de sus salarios, pero hay que decir que aguantá, porque como se cayó la producción de commodities, esto va a quedar entre argentinos y vos tenés que hacer el aporte que tenés que hacer al desarrollo de un capitalismo nacional. Eso es lo que está en discusión. Después la contradicción que vos planteás o que se plantearon al principio, de si al final siempre nos cagan y qué sé yo, como en el 55, bueno, son nuevos desafíos, pero no estoy viendo que Alberto Fernández esté pensando en otro, ni el bloque político y social que sostiene este proyecto nacional estén pensando en otras cosas, ¿no? No, evidentemente la coyuntura era sacarlo a Macri, eso es así. Y evidentemente esta pandemia nadie la tenía al menos prevista. Esto fue un imprevisto, pero insisto, es chocante a los trabajadores ver que siempre es más fácil que la guita le llegue a los ricos que a los de abajo. Dicho esto, hoy también se cumple un aniversario de lo que fue la asunción de Cámpora. Y yo le decía a los compañeros que esos 45 días de Cámpora, quien te habla tenía para esa época 15, 16, nunca más de esos 45 días se vivió en la Argentina una sensación de pertenecer, de algo que estaba a la vuelta de la esquina, de la cual éramos todos protagonistas, más allá si fueras peronista o no, que eras parte del pueblo y los compañeros de esa época te hacían sentir así. Nunca más se volvió a ver eso y nunca más se instaló en la conciencia popular esta cuestión de liberación o independencia, que era un debate que estaba muy asumido y que hoy, cuando vos planteás eso, enseguida te dicen, está ideologizando el debate, estás politizando el debate. Me parece que, bueno, no por casualidad, todavía tienen un 46% de los votos. Evidentemente tenemos que replantearnos y cuando digo replantearlo no digo bajar las banderas, sino ver de qué manera las seguimos agitando para que sean más visibles y creíbles, ¿no? Sí, pero yo creo que ahora el mundo ha incorporado otros elementos que lo que vos mencionás, no lo de Cámpora, porque lo de Cámpora era justamente en una situación, en el mundo había una etapa cerrándose, una etapa de descolonización, donde los países africanos y latinoamericanos habían llevado adelante guerras de independencia, y la etapa de liberación de independencia de Braden Perón hasta la etapa de Cámpora fue una etapa en el mundo de luchas anticoloniales o guerras de liberación. Pero después vino la etapa del consenso de Washington, vino mejor dicho, la dictadura militares en el mundo, por lo menos en América Latina, pero también en muchos otros países africanos y asiáticos, dictaduras que bajo la tutela de Estados Unidos sometieron a sus pueblos y cimentaron un proyecto dependiente económicamente, y el eje del desarrollo industrial pasó por Estados Unidos. La etapa neoliberal
con asiento en sectores financieros, se dio en los años 90. ¿Qué pasó en los años 90? En los años 90 pasó que se había caído, entre comillas, el muro de Berlín, o sea, habían derrotado a la Unión Soviética, se había derrumbado la Unión Soviética, digámoslo como queramos, y entonces al caerse la Unión Soviética, justamente en el 89, del 90 en adelante, hay una cosa que se llamó Consenso de Washington, que fueron 10 lineamientos, 10 conceptos básicos que tenían como idea los norteamericanos, impusieron en el mundo, que tenían como idea eliminar el gasto público, llevarlo a la misma expresión, no emisión monetaria, programa de privatizaciones, respeto a ultranza de la continuidad jurídica para las empresas privadas, profundizar fundamentalmente la idea de propiedad privada, porque se había caído la Unión Soviética, que era propiedad estatal, entonces o comunitaria. Entonces, esos 10 puntos del proceso del Consenso de Washington que trajeron con el menemismo en la Argentina, todo el programa de privatizaciones y de derrumbe de la industria nacional. Acá, por ejemplo, los barcos de Elma, hoy que hablábamos de barcos, los barcos de Elma, de la empresa Líneas Marítimas Argentinas, que era una de las 6, 7 empresas navieras del mundo, que transportaba a todos los países, al Asia Menor, al Pacífico Sur, a China, digamos, a Europa, al Atlántico Norte, lo que después fue al mar del Atlántico Norte, justamente, sí, Estados Unidos, en ambos océanos, iba todo el mundo, barcos argentinos del Estado argentino. Argentina tenía un Estado nacional que producía, por ejemplo, acero para el desarrollo industrial de las propias industrias argentinas. Entonces había minería estatal en Río Negro, había hornos como el Alto Horno Zapla en Jujuy, o como los hornos de San Nicolás, que eran hornos de siderurgia estatal. Todo eso que fue privatizado vino por el, entre comillas, Consenso de Washington. Entonces ahora que terminó el Consenso de Washington con la crisis de Lehman Brothers, de los sectores financieros en el 2008-2009, pero que empezó a derrumbarse, por eso vinieron todos los gobiernos progresistas, un poquito antes empezaron a venir los gobiernos progresistas en América Latina, y terminaron ahora. Este periodo de Bolsonaro-Macri es un periodo único, raro, que debería ser analizado bajo otra óptica, que es la imposición por parte de los norteamericanos de guerra de cuarta generación y el volteo de los gobiernos populares mediante el ruido de los medios de comunicación y mediante golpes parlamentarios en Brasil. Pero eso fue un periodo de lo Bolsonaro, no va a durar mucho, y lo de Macri no duró. Pero ahora hay un ciclo, que es un ciclo de recuperación de la idea de Estado y de nación. Entonces ahora van a haber nuevos consensos, ya no es el consenso neoliberal del Consenso de Washington, sino que ahora empieza un nuevo consenso, que es el consenso de que el Estado tiene que cumplir un papel. Antes, en el Consenso de Washington, el Estado mínimo. Ahora el consenso es que el Estado tiene que tener un papel central para la planificación y el desarrollo de la economía. Y ese consenso es el que va a dirigir los próximos años, post pandemia y de recuperación de la actividad económica, porque como van a quedar muchos pobres, y la burguesía, como vos dijiste hoy, el empresariado extranjero y nacional en la Argentina, van a quedar muy debilitados también. Y además acá perdieron hasta los fondos buitre, porque los fondos buitre tenían unas acciones que hoy se cayeron porque se cayó en el mundo, el sector financiero, el sistema, los bancos no perdieron nada. Los que pierden son los que apuestan a la volatilidad de las acciones, que estos son los fondos buitre. Entonces, acá todo el mundo está perdiendo algo, y entonces tanto los trabajadores, vos y yo, los pobres, los sindicatos, los movimientos sociales, tanto este sector como los grandes sectores de la economía, piden que el Estado cumpla un papel. Por eso que tanto vos puteás porque los pobres no cobran IFE, tanto como putea, decíamos hoy, Roca y Techín, porque quiere que le paguen los sueldos. Todo el mundo le pide al Estado algo. En la época del Consenso de Washington nadie le pedía al Estado nada, porque nosotros no conseguíamos sacarle ni una gota de sudor al Estado, porque el Estado estaba condicionado por el consenso burgués, digamos, el consenso de los sectores dominantes, y además pues estaba regido por Estados Unidos. Ahora se abrió eso. Entonces
es una oportunidad para poner en debate esto que pusiste vos, que pusimos todos en esta reunión, en este encuentro radial, y además está bueno plantearlo en el marco del 25 de mayo, porque está discutiéndose en la Argentina el papel del Estado, que puede ser o solamente el sostenimiento de un industrialismo burgués, como planteaba Puigros, como plantearon muchos, un industrialismo, un nacionalismo burgués, que es un nacionalismo, como definieron muchos historiadores, dije hace un rato, un nacionalismo que proteja las industrias, o un nacionalismo que proteja a los sectores populares. Y el tema es además cuál es la relación entre industrias y sectores populares, sectores trabajadores, para cumplir la tarea emancipatoria, la tarea nacional, porque no es una tarea clasista la que está en discusión hoy, no solamente en la Argentina, sino en los países subalternos, los que quedamos atrás en la División Internacional del Trabajo, sino que tenemos que cumplir la tarea nacional de la independencia, de la independencia económica que la Argentina todavía... Sí, yo creo que deudada, hoy ¿no? más que nunca sigue en pie lo que planteaban los compañeros de la CGT de los argentinos, aquella época, ¿no? De luchar por una patria justa, libre y soberana, la patria socialista. Desde ahí no nos tenemos que mover, y esos programas que planteaba la CGT de los argentinos, la falda y Huerta Grande, hay que traerlo de vuelta al tapete, porque habrá que agregarle algunas cosas, el extractivismo, el medio ambiente y demás, pero siguen teniendo una vigencia de aquella, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, con una adaptación semiótica, digamos, lingüística, y te quiero decir es... Hablame en castellano porque no te entendí. No, con una adaptación, digamos, porque vos me decís ahí, la patria socialista, y yo te pregunto, ¿qué es el socialismo? Porque si el socialismo es el socialismo bielorruso o el socialismo chino, yo no estuve ni en Bielorrusia, ni en China comunista imagino, no tiene nada. El nombre nada más. Bueno, no, está bien, bueno, pero entonces lo que nosotros tenemos como deber, tarea para el hogar dentro de un rato, terminamos la reunión y buscamos cuál es el modelo socialista que tenemos que perseguir el mundo de hoy. El que planteaban los compañeros me parece que era un socialismo socialismo nuestro, un socialismo revolucionario, pero adaptado a las cuestiones y características argentinas. Como yo recién le decía a Daniel De Santi, que vos no podés nunca se pudo hacer un socialismo, vos no podés hacer copia y calco de un socialismo ruso en la Argentina, porque no somos iguales culturalmente, somos diferentes, tienen su característica, y creo que en eso, cuando se habla de internacionalismo, a veces la embarramos y yo no puedo traspolar cosas. Cada socialismo va a ser de acuerdo a la característica de cada país, y en función de cómo enfrenta su lucha de clases. Para no ponernos motes, porque como es cierto que viste que dijimos desde la caída del muro de Berlín en el 89, de la caída de la Unión Soviética, que ya era el socialismo real, no hemos tenido modelos socialistas que puedan ser asequibles para nuestra cultura política, para que Doña Rosa, para que ese que estoy viendo en la tele, que está cruzando, que está no se asuste, llevando un carro, no se asuste, no, puedan entender, digamos, podamos compartir todo, porque un proyecto político revolucionario tiene que ser un proyecto que transcurra en las masas, no que podamos entre vos y yo compartir en una radio. Claro, entonces, digamos, podemos acordar que nosotros necesitamos un modelo de apropiación del excedente, digamos, de captura de una renta, de un Estado que tenga capacidad de capitalizarse para distribuir, y que además complemente, no solamente con propiedad privada, sino que haya propiedad participativa, propiedad estatal, propiedad comunitaria, propiedad mixta, para el desarrollo nacional. Por ejemplo, que los trabajadores puedan administrar empresas, que los trabajadores puedan cogestionar. Acá en algún momento se van a ir, por ejemplo, las empresas de servicios. Si esto sigue así, además, porque en algún momento le vamos a decir no podés vender dólares, porque nos quedamos sin dólares, no podés remitir utilidades al exterior, entonces se van a ir muchas transportadoras eléctricas, seguramente. Además sería deseable que suceda eso. Entonces, ¿quién va a administrar eso? Va a tener que administrar el Estado con los trabajadores. Y eso va a ser un tipo de propiedad participada, coparticipada entre trabajadores y estatales, y eso genera un modelo de producción que no solamente es privado, sino que es social, digamos. Entonces esos modelos de producción social van a ir constituyendo seguramente lo que vos definís como socialismo, pero que será un modelo adaptado a la Argentina de apropiación del excedente. No sé si es capitalismo de Estado, socialismo, la misma realidad va a ir dándonos
modelos. Por ejemplo, viste que los alemanes, los suecos, los italianos están diciendo que nacionalizar sus empresas de aerolíneas porque se cae a pedazos las empresas mundiales de comercio exterior y de transporte de pasajeros. Eso nos va a dar a nosotros también un lugar nuevo del Estado, y a lo mejor en algunos de estos casos los trabajadores de Alitalia, por ejemplo, van a decir nosotros queremos coparticipar en la ganancia de las empresas, porque la vamos a empezar también nosotros, y porque nosotros sabemos cómo funcionan las empresas. Acá en la Argentina hay muchas empresas que están quebrando, y va a haber un movimiento de recuperación de empresas profundo, como hubo en los 90, ya lo está viendo. Están habiendo grupos de trabajadores que van en el medio de la quiebra, que están requiriendo el control de la empresa. Eso es una forma de participación de los trabajadores en la economía que en algún momento se definió, se le puso un mote como de propiedad coparticipada, y ahora será eso, será socialista, bien no sé cómo es, pero que nosotros tenemos que encontrar respuestas a la crisis desde la participación popular, y el peronismo siempre fue vector de formas de participación popular, porque fue lo más avanzado en democracia participativa a lo largo de la historia. Entonces seguramente va a volver a pasar por ahí los modelos de participación y de complemento a la propiedad privada, en el sentido de la propiedad estatal y propiedad comunitaria, propiedad social, digamos, al modelo económico por venir, que es totalmente nuevo. De esto tenemos que estar todos seguros y de acuerdo. Va a haber un modelo nuevo de acumulación de capital, de apropiación del excedente, de burgués, digamos, según tus propias definiciones, sí, que puedo compartir, por supuesto, y va a haber un momento de recuperación de un Estado nacional al servicio de que haya mayor participación en la ganancia de los trabajadores, ¿no? Bueno, Gastón, 1 hora de reportaje, el reportaje más largo de la vida fue. ¿Te quedó algo en el tintero? No, me encantó además la profundidad del debate, y además discutir esto es discutir también el 25 de mayo de 1810, por eso le agradezco mucho a ustedes poder volver a hablar de estos temas, seguir hablando, porque en Argentina se está hablando bastante de estos temas. Mira, yo estoy asistiendo a algunos buenos debates, por ejemplo, en el Foro de Trabajadores por la Soberanía Fluvial y Marítima que estamos armando con los compañeros del Sindicato Obrero Navales, con técnicos y profesionales de la industria naval, para discutir nacionalización de puertos, nacionalización de las vías navegables, logística nacional en este lugar, que es el lugar por donde se va la guita de la Argentina, el comercio exterior, los granos, ¿no es cierto? Y después estoy viendo, por ejemplo, el debate buenísimo que ha planteado Fernanda Vallejo, que al principio se malinterpretó, pero que ahora calibró bien. Ella dice: no hay que pagarle a Techín. Si le pagamos a Techín, como vos planteaste recién hace un rato, sí. Si nosotros le pagamos a Techín, el Estado tiene que participar en las empresas con acciones, como por ejemplo en otros lugares. Cuando el Estado interviene y paga salario, tiene que capitalizar sus acreencias en la empresa. Entonces tiene que ser parte de la empresa. ¿Por qué le voy a pagar yo a Techín o a otros si no participo de la empresa? Entonces a Techín no hay que eliminarlo. A Techín lo que hay que hacer es que el Estado, si le paga, tenga una participación accionaria como en otros, como un montón de empresas. Hoy el Estado Nacional, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene participación accionaria en Clarín, en Techín ya la tiene, o sea que en todo caso, si acá le pagamos salario, tienen que subir las acciones del Estado argentino en estas empresas, como en Clarín, y en realidad lo que tiene que haber es un protagonismo del Estado y además intervenir en el negocio, porque si Techín el día de mañana vuelve a Levanta, y como hoy tampoco se ha ido de la actividad económica, participa de un negocio, tiene inversiones en el negocio. Entonces el Estado tiene que ser acreente, tiene que estar interviniendo en el negocio de Techín. Y si el Estado interviene en el negocio de Techín, lo que hace es, cuando se reparte al final del año las utilidades, el Estado también gana. No solamente ahora sale la emergencia, sino porque después va a ganar al fin de año, va a ganar Techín. Participa de las ganancias y de las pérdidas, pero el Estado tiene que participar en las acciones
las empresas que considera estratégicas. Yo considero que el tener caño con costura, sin costura, yo estoy diciendo con costura, caño sin costura es estratégico. Pocos países en el mundo tienen empresas de caño sin costura. Y el Estado argentino tiene que intervenir en Techín para producir caño sin costura. ¿Y le tiene que pagar el sueldo? A los trabajadores sí le tiene que pagar el sueldo. Le tiene que pagar el sueldo, pero quedarse con acciones para intervenir en el negocio del petróleo desde una perspectiva estatal. Eso es 25 de mayo de 1810. Emanciparse. Nosotros no discutimos acá si eliminar la burguesía. Lo que nosotros discutimos es que además de burguesía nacional tiene que haber propiedad estatal y propiedad comunitaria, que es propiedad coparticipada o propiedad cooperativa por parte de la sociedad. Esa es mi idea según tus términos, de socialismo, y mi idea de comunidad organizada fundamentalmente. El peronismo tiene esta idea, la idea de que tiene que haber, para resolver el problema nacional, tiene que haber, congruencia, o tiene que haber interés común en términos de nacionales entre el capital y el trabajo. Después, si hay otra etapa superior y demás, veremos. Nunca hubo una etapa en América Latina y casi te diría que en Europa, de donde haya que resolver la eliminación de la burguesía o del proletariado. Eso sucedió solamente en Rusia, y no se eliminó la burguesía, y se generó un socialismo estatal que fue contrario si bien alcanzaron enormes niveles de solidaridad y de justicia social, la sociedad rusa, porque hay que pensar que vino del zarismo, no hay que compararla con otra sociedad, sino que venía del zarismo, pero es otra discusión. Nosotros consideramos que tiene que haber aporte privado, público y comunitario al desarrollo nacional. Bueno, muchas gracias, Gastón. Pablo se quedó con más ganas, No, pero hace una hora está, que estamos... Estaba esperando Mauro en línea para salir, el intendente, pero igual, me parece que... No, está esperando, están escuchando, porque hoy nos dedicamos desde las 10 de la mañana a hacer este debate. Pero... Mandar un saludo a Mauro, además que me gustaría un día de estos ir a saludarlo y a compartir una visión de... Por supuesto no termina la cuarentena, pero una visión de los temas que hay que resolver entre todos y hacer el aporte a la gestión municipal que están llevando adelante. Bueno, muchas gracias, Gastón. Nos vemos en la próxima. Y bueno, muy bueno el debate, está interesante. Nos estamos viendo, gracias. Sí, por supuesto. Un abrazo.